Buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno encontrarnos de nuevo hoy, día domingo, día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él, para que nos regocijemos en su presencia, glorificando su nombre, exaltándole como Él se merece. Y vamos a tener en este momento un tiempo de oración pidiendo al Señor su dirección para nuestra vida, para que podamos asimilar su palabra en cada uno de nosotros, que esa palabra sea encarnada en nuestra vida a fin de ponerla por obra, a fin de que podamos glorificar su nombre, exaltarle como Él se merece, y una vez que esa palabra cobre vida en nosotros, podamos entonces vivir para Él, glorificar su nombre y caminar dentro de su propósito. Usted y yo en este momento estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio fielmente. Centro para la Excelencia Familiar, CEF. Comunicamos el Evangelio fielmente para transformar familias que reflejen a Jesús y compartan el Evangelio para la gloria de su nombre. Amado Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia en esta hora, dándote muchas gracias y glorificando tu nombre por la bondad tuya para con nosotros. Guía nuestros pasos, guía nuestra vida, Señor, y permítenos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a encontrar tu voluntad y una vez hallada la pongamos por obra día tras día. Gracias te damos en este tiempo en que podemos llegar ante tu presencia a través de la oración, pidiéndote por la familia del Centro para la Excelencia Familiar y haz extensiva esta bendición a todos sus familiares, vecinos, amigos y conocidos. Continúa con nosotros, Padre, despeja nuestra mente y corazón para recibir tu palabra y cualquier obstáculo que el enemigo quiera colocar sea reprendido por ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En este momento usted puede, mi amado hermano y amigo, ir a su teléfono, al WhatsApp, una llamada a sus familiares, amigos, vecinos y conocidos y decirles: sintonicen santel.info. Como también durante la semana, aún esta tarde del día domingo y durante la semana, puede ir a YouTube, Santel TV, o también en las diferentes redes sociales, entrar a nuestro canal Centro para la Excelencia Familiar. No olvide suscribirse y decirle a sus familiares que también lo hagan. Cada domingo tenemos una frase para la familia, ya que somos el Centro para la Excelencia Familiar. Y la frase para la familia es: la familia te quiere y te aprecia tal y como eres. Una familia amorosa siempre aceptará como eres, incluso aunque hayan cosas en las que no esté de acuerdo, te acaba comprendiendo y apoyando. Una frase de Sandra Llorente. Hoy reflexionaremos en la palabra del Señor en el Salmo 23. La tercera parte del Salmo 23. Ya hemos hablado: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo vimos hace 3 semanas. Luego vimos acerca de en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y hoy veremos el versículo 4 de ese Salmo 23. Como les digo, el Salmo 23 muy usado por las iglesias cristianas, especialmente en los funerales, se escucha mucho. Aunque la persona que falleció ya de nada le sirve. Le habría servido antes de caminar por el valle de la muerte. Este Salmo 23 es un himno de confianza en Dios, el cual nos ama y cuida a las personas. La frase valle de sombra de muerte es un término poético más que literal. O sea, no está hablando de que uno camina por un valle de sombra de muerte. Es más bien literal, es más bien poético que literal. ¿Qué encontramos en este Salmo 23, versículo 4? El pastor nos brinda su compañía. Recuerde que estamos hablando de Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora el pastor nos brinda su compañía. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás
conmigo. Salmo 23, versículo 4. Voy a leerles diferentes versiones de este Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La Reina Valera de 1960. La versión Palabra de Dios para Todos, esa Biblia verde que usamos en la iglesia. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Palabra de Dios para Todos. La nueva versión, la nueva Biblia viviente, dice: aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre junto a mí. Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad. Y la nueva traducción viviente: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Y la traducción latinoamericana: puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque ande por el valle de las dificultades. La traducción del Nuevo Mundo dice: aunque ande en el valle de profunda oscuridad, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me dan seguridad. Aunque ande por el valle de sombra de las dificultades. En las diferentes versiones que hemos leído, ¿qué encontramos? Valle de la muerte, valle de sombras, caminos tenebrosos, valle de oscuridad, lugares peligrosos, valle de las dificultades. Todas estas traducciones son válidas dentro de lo que significa el valle de sombra de muerte. Sombra de muerte, caminos peligrosos, lugares peligrosos, dificultades. Cualquiera que sea la traducción, la expresión significa solamente profunda oscuridad. Y el poeta, el salmista, la usó para expresar tristeza y dificultad. Estaba triste, estaba pasando por dificultades. Y era hablando más que una partida del mundo físico. No, él no murió allí, ni estaba hablando de la muerte. Estaba hablando con profunda tristeza en su corazón por las dificultades que estaba viviendo a través de su vida. Aunque ande por el valle de las dificultades. ¿Y qué es una dificultad? Es una situación difícil de resolver. Un inconveniente, obstáculo o contratiempo que hace una cosa difícil de realizar, de lograr o de entender. Eso es lo que podemos nosotros encontrar en la vida diaria. Hay diferentes tipos de valles en la Biblia. En el hebreo, la palabra emeg literalmente significa profundo y está representando aquellos momentos en que vamos a lo más profundo de nuestra vida. En medio de las dificultades nos sentimos como hundiéndonos en un pozo, nos sentimos como abandonados, desesperados, desorientados. Y aquí está representando aquellos momentos en el que el Señor nos lleva a profundizar en un área de nuestra vida. Aunque hayamos caído en un valle profundo, podemos salir. ¿Por qué razón? Porque Dios es nuestra esperanza. Como dice el Salmo 84, versículos 5 al 7, cuán felices son los que hallan fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tus caminos. Cuando cruzan por el valle de las lágrimas, cambian su aridez en un manantial. Al llenar la lluvia, los estanques van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios de Sión. Salmo 84, versículos 5 al 7. Esa es la palabra para valle con significado profundo, la palabra emeg.
Pero también en el hebreo, para este valle de oscuridad o valle de dificultades o valle de la muerte, es Nahal, que significa un torrente o arroyo, un tipo de barranco en cuyo fondo hay agua. Es algo muy alto ese barranco y cae y termina en agua. Y esto representa también aguas espirituales a las cuales podemos acceder si usted y yo profundizamos en lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra, como lo encuentras en el Salmo 69, versículo 30, Salmo 69 o en el Salmo 36, versículos 5 al 9. La otra palabra hebrea para valle de dificultades es Bikka, que significa hacer una hendidura o rasgar. Se refiere a un valle que hay entre las montañas, o sea, hay montaña a la derecha, montaña a la izquierda y por la mitad está el valle. Es una especie de cañón que se ha abierto en un terreno y está representando esos espacios que se han abierto en la vida, unos buenos, otros no tan buenos, pero donde Dios nos está dando la oportunidad de dejar allí enterrados nuestros ídolos o cualquier cosa que nos estorbe y nos permita avanzar hacia Él. Y la otra palabra que encontramos allí en hebreo es la palabra Gai, no gay, Gai, y significa valle de la matanza. Jeremías capítulo 7 versículo 32 y capítulo 19 versículo 6 habla acerca de un valle de la matanza. Y viene de una palabra que significa arrogancia o orgullo. Estos son valles que Dios permite que pasemos por ellos para tratar con nuestro orgullo, para tratar con nuestra soberbia. Y es el que se está usando aquí en el Salmo 23, versículo 4, como también en Isaías 44. Santiago 4:6, en la palabra griega, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Isaías capítulo 2, versículos 5 al 12. Entonces, mis hermanos, el valle es el valle de las dificultades. En Israel, en el camino a Jerusalén, entre Jerusalén y Jericó, hay un cañón llamado el Valle de la Sombra de la Muerte. Y en su día, el rey David probablemente viajó cantidad de veces a través de él, llevando los rebaños cuando era joven, llevándolo de un lugar a otro para que fueran a pastar. Pero también luego en su vida, cuando estaba huyendo, pasó varias veces por allí. Algunos de los cañones a lo largo del camino a Jericó eran muy estrechos y en la parte inferior y tan altos que llegaban incluso algunos a medir 800 pies de altura. Y la única forma en que se puede ver la luz del sol en la parte inferior, allá en el piso, es a pleno mediodía, cuando el sol está directamente arriba, que alumbra esa parte oscura. Por eso habla acerca también de oscuridad, valle de sombra de oscuridad. Y valle de las dificultades, porque allí, en ese terreno tan oscuro, entonces había animales peligrosos. Fuera de eso, habían salteadores que se escondían ahí para asaltar y robar y también herir a las personas que cruzaban. En la Biblia, los valles son a menudo una metáfora de los tiempos difíciles, de los tiempos de oscuridad. La desesperación, la derrota o el desaliento se presentan como valles, pasando por el valle de la oscuridad, pasando por el valle de la lluvia. Y el Salmo 23:4 dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Nueva versión internacional. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios que no solo es parte de nuestras experiencias cuando estamos en la cima de la montaña, cuando todo marcha bien, cuando las cosas funcionan, cuando vamos viento en popa, como dicen los marineros, cuando la vida nos sonríe. No, Dios también es parte de nuestras experiencias difíciles. También está con nosotros en los valles de dificultad. Los valles son parte de la vida. La Biblia dice en Deuteronomio 11:11, en cambio la tierra que pronto tomarás para ti
es una región de colinas y valles con lluvias abundantes. Valle de dificultades. Aunque pases por valle de las dificultades, dice la palabra del Señor. Y una cosa que debemos tener presente es que las dificultades son inevitables. Las dificultades son inevitables. En este momento puedes estar acabando de salir de un valle de dificultad en tu vida. O estás en medio de una dificultad. O probablemente en este momento te dirijas a una dificultad. Porque así es la vida. No puedes evitar los valles de dificultades. En cambio, sí puedes contar con ellos. Seguir un plan de vida poderoso puede ser un camino lleno de problemas, de dificultades, de obstáculos, desafíos, temores, pensamientos de derrota y dolores. Eso ocurre muchas veces en la vida cristiana. Muchas veces este camino no es fácil. De hecho, la gran mayoría de las veces no lo es. Nada que sea digno, que valga la pena, es fácil. Los grandes proyectos tienen muchas piedras en el camino. Las personas que han hecho grandes logros no han tenido atajos ni caminos simples. No han tenido cosas tan fáciles donde todo se les da. No, en la vida se presentan dificultades. No hay una sola persona que no atraviese por una dificultad. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que las dificultades son inevitables. Pero la otra cosa es que las dificultades le suceden a todos. Esos valles de las dificultades nos acontecen a todos. ¿Por qué? Porque son imparciales. Encontramos que muchas veces los desastres naturales, las catástrofes, afectan a los menos favorecidos. Pero también esos desastres naturales afectan a otras personas en mejores condiciones. Por ejemplo, esta pandemia le pegó a todos. El COVID-19 afectó a todos, a naciones ricas y poderosas y a las naciones más pobres y humildes, a las personas más ricas y poderosas y a las personas humildes. Nos pegó a todos sin distinción de color, raza, posición social y aún credo, aún a los religiosos. Porque cosas buenas le pasan a las personas malas y cosas malas le suceden a las personas buenas. Estamos, mis amados hermanos, en un mundo caído y roto. Así que tenemos problemas y nadie es inmune a ellos. Nadie está aislado del dolor. Nadie va por la vida sin ningún tipo de problema. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él les ayudará a vencerlos. Es lo que nos dice la palabra en el Salmo 34, versículo 19. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, y algunos hasta lo creen, de aquellos predicadores, profetas, maestros, etcétera, religiosos, que están predicando acerca de la prosperidad, que todo va a marchar bien, que usted es hijo de Dios, todo le va a salir bien, usted es un campeón, no tiene por qué sufrir. Pero no, mis amados hermanos, estamos en un mundo caído y roto. Estamos en un mundo que va de mal en peor, dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo en el capítulo 3. Así que tendremos problemas, tenemos problemas o tendremos problemas en el futuro. Nadie es inmune. Ninguno está aislado del dolor. Solamente lo que podemos hacer es recordar las palabras del Salmo 34, 19. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayudará a vencerlos. En tercer lugar, los valles de dificultad son impredecibles. ¿Cómo así que impredecibles? ¿Sí? No los puedes planear, no los puedes pronosticar. Los profetas actuales que profetizan solo bienestar y problemas, que te predican bienestar y que todo va a salir bien, cuando menos piensan, vienen los problemas y te atrapan con la guardia baja. De hecho, tus valles y tus problemas suelen aparecer a veces en el peor momento, y a veces hasta más de uno. Y cuando no tienes tiempo, cuando no estás preparado y cuando es menos conveniente, te viene la dificultad. ¿No sería más fácil para usted y para mí si pudiéramos programar las dificultades?
esos valles de dificultades que se nos presentan en la vida. Cuando te encuentras dormido, cuando tu salud es buena, cuando nadie te está molestando. Eso sería muy bueno. El sabio Salomón dice en Proverbios 27:1, no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. Entonces, mi amado hermano y amigo, las dificultades te pueden sorprender en cualquier momento porque son impredecibles. Cuando no sabes qué esperar, cuando se trata de los valles de la vida, vas a enfrentarlos, no te puedes preparar para recibirlos, pero sí, el Señor te va a dar con la prueba la salida. Es lo que nos garantiza la palabra del Señor. Bueno, ¿cómo reaccionamos en el valle de las dificultades? Entonces ya hablamos acerca de que hay dificultades que llegan en cualquier momento de manera intempestiva, no programada, que nos vienen a todos. Pero ¿cómo reaccionamos en el valle de las dificultades? ¿Cómo reaccionamos cuando nos vienen los problemas? ¿Cómo reaccionamos cuando viene el sufrimiento? Bueno, muchos caemos en la exageración. Maximizamos las cosas. Los dichos populares lo ilustran claramente cuando nos dicen, no haga de la pulga un camello. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La vacuna va a matar a la gente. La vacuna los va a volver zombies. La vacuna tiene un chip. Y todo lo exageramos. La vacuna está matando a la gente. Han vacunado millones y millones. ¿Cuántos han muerto por la vacuna? No. Pero tenemos la tendencia de exagerar las dificultades. Cualquier problemita lo volvemos inmenso. Como dice el dicho popular también, hacemos un mar en un vaso de agua. Pero otra manera en que reaccionamos, una es exagerarlo, maximizarlo, pero otra es también no prestarle atención, minimizar las cosas. En una la maximizamos, lo exageramos y en otra no pasa nada. Es más la exageración del tal virus. No, es real. Y el virus está matando gente. Cantidades. En la última semana murió un misionero, plantador de iglesias en Bucaramanga nuestro, y murió la esposa del pastor Álvaro Gordon aquí en Bogotá. No sé si ustedes recuerdan un moreno alto, grueso, que una vez invité a predicar a la iglesia. Pastor de Nuevo Israel en Fontibón. Su esposa murió de COVID y él en este momento está hospitalizado, entubado y todavía no ha reaccionado. Las reuniones masivas, las marchas, las protestas, las fiestas clandestinas, violando todos los protocolos. ¿Por quiénes? Por aquellos que minimizan el problema. Y claro, a eso súmele también los religiosos. Pastores que han dicho, no, eso no le haga caso al COVID, eso es del diablo para cerrar los templos. Pero han muerto una buena cantidad de pastores y hermanos de diferentes congregaciones. Otra manera en que reaccionamos en el valle de las dificultades es ignorar. No pasa nada, de algo nos tenemos que morir. ¿Eso qué? Y otros lo que hacen es buscar soluciones extremas. Dependiendo de la dificultad, muchas veces actúan sin pensar o sin medir las consecuencias. Como personas que tomaron cloro para contener el virus, que porque como el cloro se usa para desinfectar, para matar el virus, entonces algunos se lo tomaron y terminaron con problemas físicos. Otros, por estar encerrados y miedo al virus y miedo a ser contaminados, no han vuelto a salir de casa para nada. Están totalmente encerrados. Y otros porque en medio de la dificultad y la desazón y la desesperación y la incertidumbre, entonces vendieron todo muy barato. Y ahora después para conseguirlo.
Aunque ande en valle de sombra de dificultades, ¿qué nos dice el salmista en tercer lugar? No temeré mal alguno. Entonces, primero que hablamos, pasar por el valle de las dificultades, aunque ande por el valle de sombra de muerte, de dificultades. No temeré. El no temeré viene del hebreo yaré, que significa temer, tener miedo, pero el primer uso de la palabra yaré lo encontramos en Génesis, cuando Adán se escondió de Dios a consecuencia del pecado. Cuando Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué fue lo que dijo Adán? Tuve miedo y me escondí. Y la palabra que usó allí fue yaré, o sea, tener miedo, tuve temor. Es un sentimiento que hace rechazar o evitar las personas, cosas o situaciones que se consideran peligrosas, arriesgadas o que pueden resultar dañinas para nosotros. Algunos, por ejemplo, niños o jovencitos, obedecen a su padre por el temor al castigo. También es ese sentimiento de espanto, de miedo. Pero también ese mal es la sospecha de que puede suceder una cosa desfavorable o perjudicial. Y hay cantidad de gente llena de temor solo por simple sospecha. No temeré mal alguno, no temeré. Recuerden que en hebreo, que fue escrito en el Antiguo Testamento, el que les decía la semana pasada, ellos no tienen pasado, presente y futuro, sino tiempo perfecto e imperfecto. El tiempo perfecto es el pasado, ya pasó. El tiempo imperfecto es presente y futuro. ¿Y qué es lo que dice el salmista? No temeré mal alguno. Cuando nosotros en el español miramos la palabra, el verbo temer, no temeré, estamos pensando en el futuro. Pero no, en el hebreo lo que el salmista nos está diciendo en ese Salmo 23 es que no va a temer en el presente ni va a temer en el futuro. No temo hoy ni tendré temor mañana. Mal alguno, no temeré ¿qué? Mal alguno. La palabra mal venía de un término que significaba primeramente romper en pedazos o hacer un ruido fuerte. Y de allí vino la idea de nocivo o malo. Entonces, no voy a temer ¿qué? Nada. Mal alguno. Cualquier clase de mal, externo o interno, ya sea físico o mental, o también espiritual. Porque muchos andan llenos de temor por el diablo. Muchos andan llenos de temor por los demonios. Y no es para temerles. El Señor dijo, resista al diablo y él huirá de ustedes. No temeré mal alguno. Les he enseñado a ustedes que la Biblia tiene 365 versículos con la palabra no temas o similares. Por ejemplo, no temas, no tendré temor. 365 veces no temas. O sea, Dios está teniendo un no temas en la palabra para cada día de nuestra vida durante el año. El mismo Dios que nos lo había conducido al salmista hasta el punto presente de su vida, nunca lo iba a abandonar. Y eso va para nosotros hoy. El salmista está diciendo, yo no temeré mal alguno. Entonces, ¿por qué razón? Porque Dios lo había guiado y lo había conducido hasta ese momento. Y entonces también su futuro estaba en las manos de Dios. Nuestra vida, tu vida, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Isaías 12:2 dice, confiamos en ti, Dios nuestro, y no tenemos miedo, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro refugio y nuestra fuerza. Isaías 12:2. Confiamos en ti, Dios nuestro, y no tenemos miedo, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro refugio y nuestra fuerza. Nuestro Dios nos guía. Nuestro Dios nos consuela con la palabra, la Biblia. Nuestro Dios escucha las oraciones y nos da paz mental.
nos da paz emocional. Nuestro Dios, mis amados hermanos, se vale también de siervos suyos para animarnos y guiarnos. Y nuestro Dios nos da la esperanza segura de un futuro mejor, un futuro seguro en Él. Nuestra esperanza, nuestro Dios nos da la esperanza segura de ese futuro mejor. ¿Cuándo? Cuando Él quite todo lo que nos está haciendo sufrir, como fue el caso de Job. Cuando Dios quitó de él todo aquello que le estaba atormentando su vida. Entonces vayamos a la palabra del Señor. En Romanos, en el capítulo 15, versículo 4 de la palabra del Señor, entonces nos dice que nuestro Dios nos guía y nos consuela con su palabra. Romanos 15, 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Somos un pueblo de la esperanza. Pero como dijo el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1, tenemos una esperanza viva, eterna en los cielos. Y Filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7 de la palabra del Señor, Filipenses 4, 6 y 7, nos dice así la Escritura, la bendita palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro Dios, entonces, de acuerdo a lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, es que Él escucha tus oraciones, mis oraciones, ¿y qué nos da? Nos da la paz. Dice versículo 7, y la paz de Dios. Y note algo interesante, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque no entendemos cómo es que el hombre habla de paz y hace la guerra. No entendemos cómo es que el hombre habla de cuidar la vida y aprueba el aborto. No entendemos cómo es que el hombre habla de seguridad y violenta todas las cosas. El único animal que depreda su especie es el ser humano. Entonces, la depreda sin ningún propósito. O sea, el animal caza para comer, pero el hombre mata al hombre por nada, solo porque no le gustó. Y la palabra del Señor en Hebreos nos dice así lo siguiente, capítulo 10 del libro de Hebreos, en el versículo 24 y 25 de la palabra del Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nuestro Dios se vale de otros siervos para animarnos, para apoyarnos, para guiarnos, para que nos consolemos unos a otros. Y el salmista lo plantea en el Salmo 37, versículo 29 de la palabra del Señor, diciéndonos lo siguiente, hablando acerca de que Dios a ustedes y a mí nos da una esperanza segura de un futuro mejor cuando Él quite todo lo que nos hace sufrir. Salmo 37, versículo 29 de la palabra del Señor. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Quiénes? Los justos. ¿Y qué es lo que heredarán los justos? La tierra. Les dará la tierra por heredad. Y en el Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 al 5 de la palabra del Señor dice así: y oí una gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nuestro Dios nos da la esperanza segura de un futuro mejor. ¿Cuándo? Cuando Él quite todo aquello que nos hace sufrir. Él lo hará un día. Es la confianza que usted y yo tenemos. Es la confianza que manifestaba el salmista David cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La razón la veremos en el próximo domingo, porque tú estarás conmigo. Ampliaremos esto entonces la próxima semana. Pero mientras tanto recuerda que aunque andes por valle de sombra de dificultades, que aunque estés saliendo de una dificultad o estés entrando en una o te vaya a venir alguna en el futuro, debes estar tranquilo. No debes maximizarlas, no debes exagerarlas. Tampoco debes decir no está pasando nada. Está pasando, pero lo que sí te invito es a que tengas toda tu confianza puesta en el Señor. Dile al Señor, confío en ti, Dios nuestro, y no tengo miedo, porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi fuerza. Padre, toca la vida de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, de sus familias, y que todos podamos decir, confiamos en ti, Dios nuestro. No tenemos miedo, y toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga la echaremos sobre ti, porque tú eres el que tienes cuidado de nosotros. Las dificultades que pasamos ahora, Señor, las presentamos delante de ti con toda oración, con toda súplica y también con nuestra gratitud, porque estamos conscientes de que nos has guardado en el pasado, nos estás guardando ahora en el presente y también nuestro futuro está asegurado en ti, con Cristo en tu presencia. Gracias te damos por tu palabra, gracias por tu gran amor y guíanos conforme a tu propósito en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos mis amados hermanos y confiamos en que el Señor nos seguirá guardando y nosotros con la inteligencia que Él nos ha dado y la sabiduría seremos prudentes en toda esta situación que estamos viviendo. Que el Señor